Javier, con la otra compu. Un segundito ahí en lo que. Ahí, ándele. Exacto, entonces, toma dos. Estamos viendo el capítulo último del libro de Esdras, el capítulo 10, pero vale mucho la pena recordar una porción, un pasaje del capítulo 7, nos dice la escritura: este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Muchas veces se dice la ley de Moisés, pero en realidad la ley no es la ley de Moisés, es la ley de Dios dada a Moisés. Moisés no inventó la ley. Si bien la escribió porque Dios le mandó que la escribiera. Pero Dios, el Señor de la tierra, el creador del universo, es el que dio la ley a Moisés. Y estamos estudiando el libro de Esdras para los que nos visitan, para los que nos acompañan, para los que han estado con nosotros en este libro. Estamos estudiando el libro de Esdras. ¿Y quién era Esdras? Como lo dice este versículo, un maestro de la ley y que era muy estudiado, muy versado, muy conocedor de la ley, pero también había dos cosas importantes, adicionales. Simpatizaba o tenía la simpatía del rey y además Dios estaba con él. Una persona no puede hacer nada en esta vida si Dios no está con él. Vemos este libro maravilloso y hermoso. ¿Y qué fue lo que permitió que Esdras hiciera cambios y promoviera cambios en el pueblo de Israel? Que Dios estaba con él. Difícilmente vas a poder hacer algún cambio, alguna revolución, algún movimiento si Dios no está contigo. Dios prospera a quien Él pone. Finalmente Dios escoge, Dios pone, Dios quita, Dios prospera. Esdras, entonces, este sacerdote y maestro, en el mismo capítulo 7, versículo 10, nos dice algo muy importante, algo que nosotros normalmente cuando damos alguna preparación, algún entrenamiento a las personas, a los hermanos que nos colaboran en la enseñanza, para nosotros este es un versículo clave. También es un versículo clave no solo para los que enseñamos, sino también para los padres. En Escuela para Padres este es uno de nuestros versículos muy, muy claves. Es un fundamento. Dice la escritura en Esdras 7:10, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Tenemos cosas importantes en este versículo. Lo primero, que él se dedicó por completo a estudiar la ley del Señor. Para que una persona pueda ser maestro en Israel, para que pueda enseñar la escritura del día de hoy, lo primero que necesita es estudiar, no una parte, no una porción, sino que la estudió por completo. Algo que normalmente les decimos a las personas que quieren colaborar en la obra de Dios, en la enseñanza, es: lee tu Biblia, léela por completo, más de una vez. Y es lo que Esdras hizo, se dedicó por completo a estudiar la ley del Señor. Lo segundo, se dedicó a ponerla en práctica, porque no es simplemente conocerla, ya que la conoces, lo que sigue es ponerla en práctica. Y por último, enseñar. Ese es el proceso. Conoces, la practicas y luego la enseñas. La semana pasada estuvimos meditando en el capítulo 9 de Esdras
Y voy a tomar solamente como antecedente a lo que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo 9, los versículos del 5 al 6, dice la Escritura: a la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento. ¿Quién estaba abatido? Esdras. Recordemos que Esdras era maestro y sacerdote. Entonces, ¿quién estaba haciendo el sacrificio? ¿Quién iba a hacer el sacrificio de acuerdo a la ley dada por Dios a Moisés? Esdras. Esdras viene al templo a hacer un sacrificio. Recordemos, y ya vimos en semanas anteriores, que se hizo una reconstrucción del templo, de la ciudad, pero también el pueblo estaba en ese proceso de alinearse a Dios, alinearse a la palabra de Dios. Entonces, ya que tienen un lugar para hacer los sacrificios, viene Esdras a hacer ese sacrificio. Pero él se encuentra abatido. Y dice aquí la Escritura: con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas. ¿Por qué se rasgaba las vestiduras una persona cuando tenía un sufrimiento muy grande? Por ejemplo, fallecía su padre, su madre, alguno de sus hijos, se rasgaba la vestidura. Cuando una persona era ofendida. Pero en el caso de un sacerdote, cuando Dios era ofendido, era una muestra de sentir dolor, de sentir ofensa. Las personas de aquel tiempo rasgaban sus túnicas, sus mantos, sus vestiduras, cuando se sentían ofendidos o cuando Dios era ofendido. Y en este caso, ¿quién era ofendido? No Esdras, sino Dios. Dios había sido ofendido. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Y entonces Esdras, como sacerdote de Dios, se siente ofendido, siente que a Dios le han ofendido, por lo tanto, él rasga su túnica, rasga su manto, cae de rodillas, es decir, se humilla delante de Dios. Extendí mis manos hacia el Señor y le dije en oración. ¿Cuál es la oración de Esdras? También eso no lo meditamos a detalle en la semana pasada, pero pues es parte del capítulo 9. Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti. ¿Por qué? Porque este sacerdote se siente avergonzado, se siente confundido. Aquí mismo lo dice: porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Es decir, Esdras ve tanta culpabilidad en el pueblo, tanto pecado, que Esdras dice: si se amontonara nuestro pecado, si hiciéramos un montón de el pecado de este, más el de este, más el de este, es una pila de pecado que llega hasta el cielo. Por eso está avergonzado, por eso está ofendido, por eso rasga sus vestiduras. Y está confundido. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué Esdras está confundido? O sea, él es el maestro de Israel. ¿Qué le confunde? ¿Por qué se siente confundido? En el versículo 13 del mismo capítulo 9 nos lo dice: después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos. Muchas personas cuando leen el Antiguo Testamento ven a un Dios enojón, a un Dios castigador. No digo que todos, pero muchos. A mí me han comentado: es que, hermano, leo el Antiguo Testamento y veo castigo y castigo. No, en realidad, si tú piensas o has pensado eso, entonces no has leído correctamente el Antiguo Testamento. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento a un Dios misericordioso. Muchos salmos dicen: oh Dios de misericordia. Hay pasajes que dicen: tus misericordias son nuevas cada día. Y todo eso está ¿dónde? No en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Dios verdaderamente
fue sumamente misericordioso con el pueblo de Israel y como lo reconoce aquí Esdras, no nos ha dado el castigo que merecemos. En realidad, Dios debió no solo castigar al pueblo de Israel, sino destruirlo por completo, aniquilarlo. Pero quedaron algunos pocos, un pequeño remanente. ¿Por qué? Por pura misericordia, de pura gracia. Y entonces Dios, que debió aniquilarlos, que debió destruirlos por completo, tiene misericordia de ellos y les concede, estando en el exilio, estando fuera de su tierra, regresar a su tierra. ¿Por qué el pueblo de Israel regresa a su tierra? No por buenos, sino por pura misericordia de Dios. Y entonces, cuando Dios trae al pueblo de Israel de regreso a la tierra, a su tierra, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero hay que recordar por qué Dios permitió que fueran exiliados a Babilonia. De nuevo, no por buenos, sino porque habían pecado, habían quebrantado la ley del Señor, habían ofendido a Dios, y entonces Dios permitió que los babilonios los apresaran y se los llevaran fuera de su casa. Muchas de las cosas que nos pasan en realidad no son castigo de Dios, sino más bien son consecuencia de nuestras malas decisiones, consecuencia de nuestros pecados, consecuencia de apartarnos de Dios. El pueblo de Israel se aparta de Dios y vienen las consecuencias. Y entonces Dios les tiene misericordia y les permite regresar a Jerusalén, regresar a su tierra, regresar a Israel. Cuando tú cometes un pecado muy grave y te dan una nueva oportunidad, Dios espera. Si alguien falla y peca en contra de ti, a mí me han ofendido. ¿Qué es lo que yo espero de las personas que me ofenden? Cuando yo les doy otra oportunidad, pues que se porten bien, que no hagan lo mismo que antes. Cuando a ti una persona te perdona, pues es lo que debes hacer, no hacer lo mismo. Cuando Dios te perdona, eso es lo que debes hacer, no volver a hacer lo mismo, no pecar. Y entonces ahí está la confusión de Esdras. Versículo 14 dice, vamos a leerlo. Se pregunta Esdras, ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? ¿Por qué fueron exiliados? Por quebrantar los mandamientos. Regresan del exilio y ¿qué están haciendo? Quebrantar los mandamientos. Caramba. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de esos pueblos que tienen prácticas abominables? En el libro del Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, ¿qué es lo que les dijo el Señor? Los voy a llevar a una tierra diferente. No hagan las mismas cosas que hacen ellos, ni tampoco practiquen las cosas que ustedes hacían en Egipto. Dios te trae de un lugar de pecado y te salva. Dios salva a su pueblo, lo saca de Egipto. En Egipto eran idólatras, hacían cosas incorrectas. Y Dios les dijo, del lugar de donde ustedes vienen, las personas son pecadoras, son idólatras. Los voy a llevar a otro lugar, una nueva tierra, la voy a limpiar, pero ahí todavía hay algunas personas que viven ahí, que son idólatras, que tienen prácticas abominables. Ustedes no practiquen las cosas que hacen ellos, tampoco se mezclen con ellos, no se casen con ellos, no practiquen las cosas que hacen ellos. Ese fue mandamiento de Dios desde que los sacó de Egipto. Pero resulta que llegan a esa tierra, se mezclan con las mujeres o con los varones, hacen las cosas que no tienen que hacer,
caramba. Y entonces, esas prácticas abominables las está haciendo el pueblo de Israel. Lo vuelvo a leer aquí. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar? No dice Esdras, no es cómo es posible que quebrantemos, sino que dice, ¿cómo es posible que qué? Que volvamos, o sea, otra vez. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de esos pueblos que tienen prácticas abominables? Las personas que no conocen de Dios, eso es lo que hacen, tienen prácticas abominables. Y tú puedes decir, no, pues no son tan malos, no es tan feo. Cuidado, no te confundas. Siguiente pregunta, ¿acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Eso sería justo. Aniquilar a todos. Eso sería justo. Pero Dios no llega hasta eso, porque si bien es cierto Dios es justo, también Dios es misericordioso. Versículo 15, Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente, culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que yo esté delante de esta congregación, aunque no lo merezco. Eso ya lo vimos en pasaje, bueno, tal vez no así, pero eso sucedió en el capítulo anterior el capítulo 9. Ahora sí vamos al capítulo 10, que es parte de lo que yo voy a comentar el día de hoy. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Vemos aquí algo bien hermoso y a la vez bien tremendo. En el capítulo 9, Dios mueve el corazón de Esdras para que se sienta como avergonzado, confundido. Y entonces él rasga su vestidura, se tumba de rodillas, extiende las manos al cielo y está orando a Dios. Y ante este lamento y ante esta confesión, ¿qué hay a su alrededor o quién está a su alrededor? Un gran grupo de personas israelitas, una gran asamblea. ¿Qué es lo que provoca la humillación de Esdras? Y esta confesión pública de pecado. Resulta que Esdras era el sacerdote y era el líder espiritual del pueblo. Por eso para mí era importante que recordáramos el capítulo 7. Esdras estudió la escritura, la ponía en práctica y la enseñaba. Entonces, el pueblo de Israel está seguramente muy contento de que tiene un líder espiritual diferente, un líder espiritual que verdaderamente conoce la escritura, que conoce la palabra de Dios, pero no solo que la conoce, sino que la practica y la enseña. Conoce, practica y enseña. Cuando este personaje es humillado, se humilla a sí mismo delante del pueblo,
y confiesa públicamente el pecado, el pueblo llora. El líder está llorando y el pueblo también está llorando. No vemos a un pueblo indolente, insensible. Vemos a un pueblo sensible. ¿Por qué? Porque el líder es sensible. Vemos a un líder que hace lo que conoce, hace lo que enseña. O mejor dicho, enseña lo que hace. Y el pueblo no solamente hace como que llora, el pueblo llora amargamente, porque ve a su líder llorando amargamente. Cuando tú verdaderamente estás haciendo la voluntad de Dios, eres una influencia positiva para las personas que están a tu alrededor. Qué importante es que tengamos en la iglesia y en la casa una persona que conoce la palabra, que practica la palabra y que enseña la palabra. Una persona que es autoridad espiritual en el hogar, en la iglesia. Una persona que en este caso está lamentando por la corrupción del pueblo. Y el pueblo ve que esto es cosa seria. Él lamenta y el pueblo también. Versículo 2. Entonces, uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Esdras se lamenta y uno de los líderes también se lamenta. Esdras confiesa y este líder, ¿qué es lo que hace? Confiesa. Está siguiendo el ejemplo del líder. Confiesa. Pero todavía hay esperanza para Israel. Es cierto, hemos pecado, hemos sido infieles a Dios, pero todavía hay esperanza. Este hombre, Elam, de Elam, Secanías, si nosotros regresáramos, bueno, lo vamos a hacer al capítulo 8 de este mismo libro de Esdras, ahí se nos menciona que él fue uno de los que vinieron o acompañaron a Esdras en su viaje de vuelta de Babilonia. Lo encontramos en el capítulo 8, en los versículos 3 y versículo 5. Ahora, Esdras, es interesante cómo Esdras no dice, ustedes son una bola de pecadores, ¿cierto? En la oración que hace Esdras, ¿qué es lo que dice? Señor, nosotros hemos pecado. Porque a final de cuentas Él es parte de este pueblo. Él es parte de Israel. No se nos dice que Esdras era un gran pecador, pero él era sacerdote del pueblo de Israel, él era parte del pueblo de Israel y él reconoce el pecado como parte del pueblo. Ahora Esdras habla en primera persona y luego Secanías, ¿qué es lo que dice? Nosotros hemos sido infieles, nosotros hemos pecado. Cuando tú eres un buen ejemplo en la iglesia y en tu casa de una persona que reconoce su pecado, entonces las personas que están a tu alrededor también reconocen su pecado, porque tú eres un ejemplo de una persona que cuando se equivoca reconoce sus fallas, reconoce su pecado. ¿Y qué es lo que dice? Pero todavía hay esperanza para Israel. Versículo 3, hagamos un pacto con nuestro Dios. Es cierto, hemos pecado, pero vamos a hacer un compromiso, vamos a hacer un pacto.
comprometiéndonos a expulsar a todas esas mujeres y a sus hijos. Conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Toda vez que un problema, que una enfermedad es detectada, ¿qué es lo que haces una vez que detectas la enfermedad? Pues le das la medicina, la curas. Lo primero es aceptar el pecado, reconocer tu pecado. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, si el problema es que hubo una unión con todas estas mujeres, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues despedir a las mujeres, mandarlas de regreso a su casa, a su pueblo, que se vayan. Secanías no solamente dice, pues hay que hacerlo, dice, hay que hacer un pacto con Dios, hay que hacer un compromiso con Dios. Hay que llevar al pueblo a que se comprometa con Dios de hacer lo que se debe hacer. Ahora, es importante saber, y más adelante voy a hablar de eso, una vez que vayamos viendo el capítulo 10, por la gracia y misericordia de Dios, ahora algunas situaciones se tratan de manera diferente. Pero bueno, más adelante hablaré de eso. Ahora, no dice, hagamos un pacto y vamos a hacer lo que nos parezca mejor. Dice, vamos a hacer las cosas de acuerdo al consejo que has dado tú y los que, ¿qué? Los que aman el mandamiento de Dios. Nosotros nos debemos conducir no de acuerdo al consejo de cualquier persona, porque de pronto hacemos eso, alguien nos aconseja, te puede aconsejar una persona o 2 o 10 o 20 o 100 personas te pueden dar un consejo, pero tú siempre debes meditar de dónde viene ese consejo, de quién viene ese consejo. Es una persona que conoce la Biblia, que conoce la Escritura, que ama a Dios, que obedece a Dios, ok, entonces sigo su consejo. Pero si el consejo es de otra persona que ni conoce a Dios, que no ama a Dios, que no obedece a Dios, por muy bueno que te parezca ese consejo, no es algo que debes hacer, no es algo que debes seguir. Debes ver cuál es la fuente, cuál es el origen de ese consejo. Continuamos. Y dice la Escritura en el versículo 3, que todo se haga de acuerdo con la ley. Si la ley dice que hay que hacer eso, entonces hay que hacerlo. Levántate pues, porque ¿dónde está Esdras? De rodillas, orando, lamentándose. ¿Y qué es lo que le dice este hombre que viene con él y también sabio? Levántate. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. Qué importante para nosotros es apoyar al líder. Sobre todo si el líder está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apoyarlo. A veces el líder se puede sentir abatido, confundido como Esdras, lamentándose. ¿Y qué es lo que nosotros le tenemos que decir? Levántate. Pero no solamente levántate y deja de llorar. Levántate y cumple con tu responsabilidad. Es cierto, el pueblo peca, pero tú ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que cumplir la palabra de Dios. Tienes que seguir enseñando la palabra de Dios. Y tienes que llevar a las personas, tienes que animar a las personas ¿a qué? A que hagan la voluntad de Dios, porque esa es tu ¿qué? Tu responsabilidad. Ese es el trabajo del pastor, o pastores, o líder de algún ministerio. Hacer la voluntad de Dios y llevar a los demás, bueno, tal vez no obligarlos como en aquel momento, pero sí llevarlos, moverlos a que cumplan, a que obedezcan la palabra de Dios. Y le dice, esa es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Qué hermoso escuchar que alguien, cuando tú eres líder, alguien te apoya, alguien te anima, porque algunas veces el servicio de liderazgo pues es un poquito solitario, ¿verdad? A veces
pudieras no ver el apoyo, no sentir el apoyo, pero qué bueno cuando alguien te apoya. Continuamos. Y al oír esto, versículo 5, al oír esto, Esdras se levantó e hizo lo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieron, ¿qué? Bajo juramento. Qué importante. Cuando tú haces las cosas de manera correcta, hay una influencia, bueno, yo sé que esa palabra se usa mucho, hay un impacto en la vida de otros. Hay una respuesta. Si tú haces las cosas bien, hay una respuesta de regreso. ¿Cuál es la respuesta de los jefes, de los sacerdotes, de los levitas y del pueblo? Comprometerse. Se comprometen bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho y ellos lo juraron. Se comprometieron y juraron ante Dios que ¿qué? Que iban a hacer lo que debían hacer. Luego, versículo 6, luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Es cierto, se levantó, cobró un poco de ánimo, pero no hizo como que no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo de Israel era grave. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que hizo? Estaba en oración y en ayuno por él, por el pueblo. Estaba ayunando no por su pecado, sino por el pecado del pueblo. Una persona que verdaderamente es un buen líder espiritual, cuando ve que la congregación anda mal, pues también se entristece, también se puede llegar a deprimir. Porque al final de cuentas, como dice la Escritura, a través del apóstol Pablo en la carta de los Corintios, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y si tú eres parte del cuerpo, si tú eres parte verdaderamente de esta iglesia, si tú ves que una persona, un miembro de esta congregación está triste, está abatido, está confundido, tiene problemas, pues tú también te entristeces. El Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que nosotros debemos sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, por supuesto también alegrarnos con los que se alegran. Si a alguien le está yendo súper bien, pues te alegras. Si alguien estrena unos tenis, pues te alegras. No dices, uy, está estrenando, qué payaso. Al contrario, dices, oye, qué bueno, hermano, felicidades, qué gusto, qué gozo que traes tenis nuevos, que traes chamarrita nueva. Qué bueno que no traes chamarrita nueva, pero la traes lavada, ¿no? La traes limpia, qué gusto, qué felicidad, qué alegría, qué gozo. Posteriormente, versículos 7 y 8, posteriormente anunciaron en Judá y en Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsaría de la asamblea de los repatriados. Eran rudos, ¿verdad? No se andaban con cositas. O sea, vamos a corregir las cosas y las vamos a hacer bien. El que no venga, se le quitan sus propiedades y váyase de aquí. Es decir, en Israel, en ese tiempo, o se hacen las cosas bien o te vas. Una gran lección, ¿verdad? A veces como iglesia no entendemos la gracia o confundimos la gracia y de pronto, pues, tristemente a algunos líderes religiosos, pues como que les tiembla mucho la mano, ¿verdad? A la hora de decir que hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y que si una persona se tiene que retirar de la iglesia, pues que se tiene que retirar, le invitamos amablemente a que se retire.
Gracias a Dios en la historia de la iglesia pues no ha sucedido eso más que un par de veces en los casi 20 años que llevamos. Francamente es poco, pero pues ha sido necesario. Pero hay que hacerlo. No siempre, no con todos, hay que tener la sabiduría de cuándo hacer eso. Pero se dio este anuncio y versículo 9 nos dice, por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de este asunto e intimidados por el aguacero que caía. Todos los que regresaron de la cautividad, ahí están ya en la plaza del templo, pero no nos dice la escritura que estaban tranquilos y cotorreándola, estaban temblando. ¿Por qué? Pues no porque habían hecho lo correcto, sino porque les cayó el 20 de que Dios permitió que los expulsaran de su casa, Dios permitió que perdieran sus tierras, Dios permitió que fueran esclavizados por su pecado, y ahora que Dios les da la oportunidad de regresar, no hacen las cosas bien. Por eso venían ahí temblando. No solo porque hacía frío, no solo porque estaban en medio del agua y ahí se tenían que quedar, sino también porque ellos entendían que Dios no estaba contento con ellos, ni tampoco su líder. Entonces hay una orden, que todos vengan. Y ahí tenemos que el llevar la noticia y el que las personas se reunieran, pues no fue de un día para otro, eran algunos 3 días. Después de 3 días estaban ahí. Versículo 10. Entonces, el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Les están dando otro chance y salen, bueno, perdón por la expresión, ¿verdad? Me acordé de mí, con su misma batea de babas, ¿no? Así se decía antes. Con el mismo vacilón. ¿De qué se trata esto, no? El pueblo de Israel había pecado y a ese pecado le agregan otro pecado. Y entonces, ¿cuál podría ser la consecuencia de juntarse con mujeres extranjeras? La idolatría. La idolatría. Cuando una persona se une con una persona no cristiana, hay un grave riesgo y hay un grave peligro en eso. Vean el libro o vean las predicaciones de Dioses en Guerra, la vimos hace algunos meses. Hay un grave peligro en reunirse, en unirse con una persona no creyente. Bueno, un momentito retomo ese punto. Versículo 11 dice, ahora pues, confiesen su pecado al Señor. Les invitó a darle gloria a Dios. Den gracias al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. La Escritura nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, y está registrado en Mateo capítulo 18. No lo puse, se me fue. Mateo 18, empezando el versículo 7, dice, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos.
Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Y continúa el Señor Jesucristo diciendo, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida eterna, manco o cojo, que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida eterna, que con los dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. La verdad es que, como lo dice el Señor Jesús, hay tropiezos. Pero como lo he dicho en más de una ocasión, hay cosas que debemos dejar de tocar, debemos dejar tal vez de comer. Hay cosas que debemos dejar de ver, hay cosas que debemos dejar de escuchar. Hay personas con las que debemos dejar de relacionarnos. ¡Ey! Hay personas con las que debemos dejar de relacionarnos. Y a veces no lo entendemos. Pero no te pienses que Dios no te puede traer una calamidad similar a la que trajo al pueblo de Israel en Babilonia. No con alegría, no con gozo, sino más bien con tristeza y con lamento. Les comento que a Laurita y a mí nos han visitado, o algunas personas han venido de visita a la iglesia o han estado tal vez con algún tiempo, y si juntáramos a las personas que han tenido relaciones con no creyentes y les contaran su testimonio, serían verdaderamente fuertes los testimonios. Tenemos a muchas personas que conocemos que nos han dado testimonios bien terribles de cómo es su vida cuando se unen con un no creyente. Pero a veces los jóvenes muy emocionados, muy dejados llevar por la hormona y por no sé cómo se le puede decir esa onda, están en la edad de la punzada, así decían los antiguos. Ahí van y se dejan llevar y dicen, ay, pero es que es re bueno, es que es bien buena gente, yo lo voy a evangelizar y va a ver cómo no hay falla. Pues no cambia, no va a ser mejor, va a ser peor. Y muchas personas sufren por esa mala decisión. Y de nuevo, hay relaciones que no debemos tener, no necesariamente de casorio, simplemente relaciones. Hay relaciones que francamente no son malas. Yo personalmente me he tenido que alejar de algunas personas que no me hacen bien a mí como persona y tampoco le hacen bien a mi matrimonio, entonces pues mejor bye. Te es mejor perder la relación con esa persona que irte derechito al infierno. Te es mejor. Versículo 12. Toda la asamblea contestó en alta voz, haremos todo lo que nos has dicho. Era tremendo, ¿no? Que te dijeran, ¿sabes qué? A esa mujer con la que contrajiste matrimonio, porque pues no era de noviecitos, ¿te has casado? Despídela, bye. ¿Y qué dijeron los hombres? Lo vamos a hacer. Pero no podemos quedarnos a la intemperie, estamos en época de lluvias y eso no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido ese pecado. No eran algunos, eran muchos, pero tampoco eran todos, eran muchos. ¿Y por qué dicen no podemos quedarnos a la intemperie? Porque había que hacer una investigación. Versículo 14 nos dice la Escritura, proponemos que se quede solo los jefes del pueblo y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con las mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Es decir, Dios no estaba para nada contento y tranquilo y a gusto con que el pueblo de Israel se hubiera casado, bueno, no todo, pero muchos, con personas
no israelitas, con personas no creyentes, con personas idólatras. ¿Qué es lo que despierta en Dios? La ira de Dios. ¿Y qué es lo que ellos les cayó el 20? Entendieron, estamos haciendo enojar a Dios otra vez. Nos estamos metiendo no con Sansón a las patadas, sino con Dios a las patadas. Y Dios no nos ha dado un patín, sino pues nos hace pomada. Pero lo estamos haciendo enojar. Entonces queremos que Dios y la ira de Dios se aleje de nosotros. Y ahora, ¿todos estuvieron de acuerdo? Por supuesto que siempre hay alguien o no falta alguien que no. Te reúnes, se ponen casi todos de acuerdo, pero no falta uno que dice, ay no, es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me parece bien. Versículo 15, solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikvá, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. Los que habían regresado del cautiverio actuaron según lo que se había convenido. Es decir, la mayoría estuvo de acuerdo, pero unos poquitos no. Nunca falta el negrito, ¿qué dicen? En el arroz. Nunca falta la manzanita podrida en medio de las otras manzanas. Normalmente lo que hay que hacer con la manzana podrida es, pues, botarla, ¿verdad? Decirle adiós, manzanita. Ay, hermana manzanita, Dios le bendiga, le amamos. No me refiero a esa manzanita, a la podrida, porque esta no está podrida. Esta manzanita no está podrida. ¿O sí? No, gracias a Dios. Dios nos libre de que nuestra manzanita esté podrida, ¿verdad? Pero no hay ninguna pera aquí. Bueno, a la pera podrida, y ahorita va a decir, hermanito, yo me llamo Esperanza. No, pues ya falseó, ¿verdad? Bueno, a esa cosa podrida hay que decirle bye bye. Entonces, versículo 16, continuamos. Entonces, el sacerdote, siguiente versículo, entonces el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia. Por supuesto, cuando tienes que tomar una decisión importante o delicada, pues no te llamas a todos, te llamas a algunos. Las personas preparadas, entrenadas, capacitadas, con conocimiento, y le dice, a ver, fulanito, vénganse. Vamos a meditar, vamos a investigar, y a partir del primer día del mes 10 se reunió con ellos para tratar ¿qué? Cada caso. Entonces, de todas las personas, uno por uno estuvieron viendo, a ver, ¿y qué onda? No, pues está bien, sale, palomita. Oye, fulanito de tal, no, pues palomita. Sale. Y el primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Entonces, terminaron en 3 meses. O sea, no fue en un día. Se tardaron 3 meses para tomar la decisión, para terminar la investigación más bien, porque no solamente era decir, ay, tú no, porque no me caes bien. Tuvieron que investigar y ver verdaderamente esta mujer, ok, es extranjera, sí. Pero recuerden que si una persona era extranjera, pero había aceptado a Dios como su Dios y se había convertido al Dios de Israel, no había falla. Había falla con las mujeres que no se habían convertido al Dios de Israel. Por eso había que investigar, no solamente decir, ay, es extranjera y la votamos. No, es extranjera, pero ¿qué? Aceptó a Dios, se convirtió al Señor, sigamos adelante. Por eso había que hacer la investigación. Siguientes versículos 18 y 19, dice la Escritura, los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras. Recordemos que en aquel tiempo el sacerdocio era hereditario. Entonces, los que eran sacerdotes eran los hijos de los sacerdotes. Pero estos mismos sacerdotes nuevos se habían casado con mujeres extranjeras y fueron los siguientes. Y ahí nos dan la lista, la voy a leer rapidito. Bueno, no rapidito, pero no corriendo. De Jesúa, hijo
de Josadac y de sus hermanos Maseías, Eliezer, Jarib y Gedalías, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. Está interesante. Reconocen su pecado, hacen una ofrenda por el pecado tal como Dios lo había mandado. Siguientes, de Imer, Hanani y Zebadías, de Jarín, Maseías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías, de Pasur, Elioenai, Maseías, Ismael, Natanael, Natanael no, el otro Natanael, Josabad y Elasá. De los levitas, Josabad, Simí, Gelaías, Oquelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salún, Telén y Urí. Y de los demás israelitas, de Parós, Ramías, no el Rami que tengo en mi casa, ese es otro, Ramías, Jesías, Jalquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De Elam, Matanías, Zacarías, Geliel, Abí, Jeremot y Elías. De Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisá. De Babai, Joanán, Hananías, Sabai y Atlai. De Bani, Mesulán, Maluc, Adaías, Yasub, Selal y Ramot. De Pahat Moab, Adná, Kelal, Benaías, Maseías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De Harim, Eliezer, Isaías, Malquías, Sedaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De Jasún, Matenai, Matatá. No es el de Jatuna Matata, este es otro Matata, este es Matatá y el otro es Matata. Sabad, Elifelel, Jeremai, Manasés y Simí. De Bani, Madai, Amirán, Uel, Benaías, Bedías, Keluí, Banías, Meremot, Elasib, Matanías, Matenai, Hasai. De Binui, Simí, Selemías, Natán, Adaías, Magdebai, Sasai, Sarai, Azalel, Selemías, Seremías, Salún, Amarías y José. De Nebo, Geliel, Matatías, Sabad, Sebiná, Jadaú, Joel y Benaías. Y llegamos hasta el versículo 44. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos, no todos, y algunos habían tenido hijos con ellas. Se mencionan alrededor de 113 personas en total que habían tomado mujeres extranjeras, y en el versículo 44, que es el que acabamos de leer, se dice que había mujeres que habían dado a luz hijos. Entonces, no nos dice que todos habían tenido hijos con extranjeras, sino solo algunos. Entonces Dios no les había concedido tener hijos. Y en la Biblia, estamos terminando aquí este libro, no se nos dice que los hijos hubieran sido despedidos con sus madres. Solamente se nos dice que hubo la propuesta. ¿Qué pasó después de eso? Pues aquí la historia no nos dice qué pasó. Solamente ahí se termina este libro, que se habían comprometido a hacerlo. Ahora, que si lo hicieron o no, pues no sabemos y no podemos inventar y decir que sí lo hicieron o que no lo hicieron. Yo me imagino, yo creo, a ver, ¿eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Yo imagino que algunos no lo hicieron. De pronto así es el ser humano, se compromete a hacer cosas y no las hace. ¿Y por qué me imagino que pasó eso? Porque en el pueblo de Israel después de eso hubo idolatría, hubo problemas, hubo malos sacerdotes, etcétera, etcétera, pero bueno.
Les dije que respecto de un punto iba yo a hacer algunas aclaraciones, algunas acotaciones. En aquel tiempo había un mandamiento y ellos se regían bajo la ley 100%. Nosotros, al día de hoy, por la gracia y misericordia de Dios, funcionamos diferente porque adicionalmente no somos israelitas, no somos judíos, y el Señor nos dice a través de la Escritura, a través de los apóstoles, que nosotros no estamos obligados a judaizar, nosotros no estamos obligados a cumplir de cabo, bueno, de la alfa hasta la omega, de principio a fin la ley, porque nosotros no nos regimos bajo la ley. La ley nos es una referencia, la ley nos permite saber qué tan mal estamos. Y voy a entrar un poquito en el detalle respecto de qué es lo que sucede o cómo tratar el día de hoy los asuntos de uniones de un creyente con un no creyente, porque esa es parte importante de este capítulo 10. Para lo cual nos vamos a apoyar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, y vamos para allá. A partir del versículo 12, la Escritura nos dice: a los demás les digo, yo, no es mandamiento del Señor, es decir, eso no está en el Antiguo Testamento, no es parte de la ley de Dios dada a Moisés. Pero como Dios les enseñó, les mostró, les clarificó a sus apóstoles para que a su vez ellos nos transmitieran los detalles o las aclaraciones necesarias respecto de algunos asuntos como este, porque nosotros ahora no vamos a tratar a las personas como se trataron en el tiempo de Esdras. Ahora las situaciones las tratamos ligeramente diferente. Regreso al texto. A los demás les digo yo, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Eso es importante, porque de pronto dicen, oiga hermano, mi esposo, mi esposa, porque está hablando ahorita de los varones, mi esposa no es creyente, entonces me divorcio de ella. Habría que ver. Si ustedes ponen atención, o si ponemos atención, dice, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, ella consiente en vivir con él, que no se divorcie. Es decir, en el creyente, la Escritura dice, en Malaquías y en otras porciones de Escritura, en el Nuevo Testamento, que Dios odia el divorcio, que Dios no quiere y no manda que las personas se divorcien. No obstante, si tú eres creyente, varón, y tu esposa no es creyente, no porque ella sea no creyente te vas a divorciar de ella, si ella está de acuerdo. Si alguno quisiera divorciarse, no es el creyente, sino ¿quién? El no creyente. Porque para el creyente el mandamiento es: no te divorcies, no te separes. Ese es mandamiento de Dios. ¿Y qué pasa con las mujeres? Desafortunadamente, la mayor parte de creyentes no son varones, sino son mujeres. Y muchas veces las que llegan a la iglesia son las mujeres, sin los varones. Y la mujer es creyente, pero el varón no. No dice la Escritura, y si la mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie. Entonces tú tienes un esposo no creyente, no te divorcies de él. Si él quiere estar contigo, te quedas con él. Solo si él quiere estar contigo. Ahorita claro eso. Versículo 14. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con el esposo creyente. ¿Eso quiere decir que entonces toda la familia es salva? No. No. Porque aquí no es como en Los Encantados, que dicen 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por toda mi familia, incluyendo a mi esposo inconverso. No.
Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos, son llamados. Ahora, ¿eso quiere decir que son salvos? No, que son llamados a que se conviertan a Dios, que son llamados a que conozcan, acepten y reconozcan a Dios, no se confundan. Versículo 15, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Entonces, ¿quién es el que podría decidir separarse? El no creyente. El creyente está obligado delante de Dios a quedarse con su esposo o esposa. Pero si el no creyente dice, ¿sabes qué, mujer? Me voy, tú vas a decir, híjole, qué lástima, que te vaya bien. No se lo impidan. No se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge queda sin ¿qué? Obligación. Ah, ya sé, entonces le voy a hacer como las empresas, lo voy a fastidiar para que se quiera ir. No. Tú tienes que hacer lo posible por vivir ¿qué? En paz. Dios nos ha llamado a vivir en paz. No le iba a decir fastidies, pero qué bueno que no lo dije. No lo molestes. No lo molestes. Tú estás llamada o llamado a vivir en paz. Tú estás llamado a hacer luz. Tú estás llamado a compartirle del evangelio. Porque ya están casados. Tú estás llamado a hablarle de Dios. Tú estás llamado a invitarlo a la iglesia. Tú estás llamado a ser, así como Esdras, un ejemplo para él. Tú estás llamado a conocer la palabra de Dios, a poner en práctica la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Si él o ella decide no hacerlo, ese es su problema, no el tuyo. Y tú estás sin obligación si él o ella se quieren ir. Si él o ella se quiere entonces le dices, ya se va, que le vaya bien. No estás obligado delante de Dios si él se quiere ir o si ella se quiere ir. Pero mientras que él no se quiera ir o ella no se quiere ir, pues hay que procurar estar en paz. Versículo 16 hace dos preguntas bien interesantes. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso entonces nosotros salvamos a alguien? No. ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás? No. ¿Cómo sabes tú si por tu comportamiento, si por tu buen testimonio, la persona va a ver en ti el reflejo de Dios, el reflejo de Cristo? ¿Cómo sabes tú si vas a hacer un testimonio tremendo para decir, no hombre, qué bárbara mujer, qué bárbaro hombre, es un gran creyente, es un gran cristiano, Dios le está transformando, a pesar de todas las cosas que le digo o que le hago, no me maldice, no me golpea, no me avienta el sartenazo como la vecina que le avienta a su esposo? Ella de veras que aguanta presión, qué bárbara, qué detalle. ¿Cómo le hará? Ya sé, es que tiene a Dios en su corazón. Yo quiero eso, yo quiero ser salvo. Entonces el varón o la mujer no creyente se convierte a Dios y entonces tú puedes ser un instrumento para la salvación de alguien, no el que lo salva. Tú puedes ser un medio para la salvación de alguien, no el que lo salva, porque como nosotros lo hemos visto en predicaciones anteriores que les he compartido hace tiempo, la salvación depende 100% de Dios, pero nosotros podemos ser un instrumento de Dios para esa salvación. Versículo 17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Entonces, ¿eso es qué? ¿Una qué? Norma. Pablo, como fundador de muchas iglesias, como apóstol escogido por Dios, como uno de los 12 escogidos de manera personal por el Señor Jesucristo, recordemos que la iglesia está construida
sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué apóstoles? No los que ponen afuera de la iglesia del 2024, el apóstol Chanito. No. Los apóstoles son los 12 apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo, y la iglesia, columna y baluarte de la verdad, está fundada, está puesta sobre el fundamento de los apóstoles, los 12, los que están en la Biblia, y los profetas, ¿cuáles? Pues todos los que ustedes conocen: Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Esa es la norma. Cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó. ¿Cómo está eso? Vamos a versículo 18, 19. Fue llamado alguno estando circuncidado, que no disimule su condición. Fue alguno llamado sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es cumplir con los mandamientos de Dios. Pero pasando al versículo 20 dice algo importante: que cada uno permanezca en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Entonces yo normalmente hago una pregunta que nos ayuda a clarificar. A ver, ¿a quién conociste primero? ¿A Dios? ¿Antes que tu esposa? No te vayas, más bien, a Dios, sí, antes que tu esposa, porque no te has casado. Entonces no te cases con un inconverso, porque conociste primero a Dios. ¿A quién conociste primero? ¿A tu esposo y después a Dios? Cuando conociste a Dios estabas en esa condición, estabas casado o casada con un inconverso. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Y cuál es la norma para la iglesia? Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Esta es la norma, así es como debe funcionar, así es como se debe comportar un cristiano. Cuando Dios te conoció, cuando tú conociste a Dios, porque ella te conocía, cuando tú conociste a Dios y cuando tú aceptaste a Dios, ¿ya estabas casado con un inconverso? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Tienes que permanecer ahí. Ay, es que ya no sabe, yo no lo aguanto. Debes permanecer ahí. Ese es mandato de Dios. Ahí te quedas. Y es interesante porque ya no puse los versículos 21, 22, 23, pero después en el versículo 24 de esta misma carta a los Corintios, dice Pablo: hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. O sea, como por si no te quedó claro, en el versículo 20 Pablo lo vuelve a decir en el versículo 24. Entonces, si lo dice y luego lo vuelve a decir, o sea, hey, atento. Ahí debes permanecer. Ahí debes permanecer. Pero este es el caso cuando la persona es que casada, cuando conoce de Dios, casada, cuando ya está casada. Pero ¿y qué hay del que está soltero? La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: no formen yunta con los incrédulos, no tengan una noviecita cuernuda, no tengan al novio cuernudo, no se unan con los incrédulos. Y hace algunas preguntas retóricas, es decir, que tienen una respuesta lógica, tienen una sola respuesta. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? Nada. ¿Qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? Nada. ¿Qué armonía tiene Cristo y el diablo? Nada. ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Nada. No puedes tener una relación con un incrédulo. No debes tener una relación con un incrédulo. Si bien es cierto, tenemos a un Dios de misericordia y de gracia, no que ahora sea de gracia y antes era un Dios malo que se modificó, se mejoró, le hicieron un upgrade de software y ahora ya tiene la versión 2.0 y antes no tenemos un Dios mejor que antes. Dios es bueno y ha sido bueno y es perfecto eternamente y por siempre.
No. Nada. Dios trajo consecuencias terribles al pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Babilonia. Y si bien es cierto que Dios es un Dios de amor y de misericordia, no te creas que Dios no puede traer una calamidad a tu vida si tú no obedeces el mandato de Dios. Sigue Pablo diciendo, versículo 16, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, porque nosotros somos templo del Dios viviente. El creyente es templo de Dios y el no creyente es templo ¿de quién? De los ídolos. El no creyente es un templo del diablo. Ay, pero está re bonita y es bien buena. Ay, pastor, ¿y si viera cómo besa? Ay, pastor, ¿y si viera cómo? No me digas. Ay, párale, ¿no? No. ¿En qué concuerdan? En nada. Ustedes son el templo de Dios. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, versículo 17, salgan de en medio de ellos y apártense. Oye, es que ya tengo 4 años de novio. Pues aunque tengas 40, sal de en medio de ellos. Finalmente el noviazgo, pues, es nada. Salgan de en medio de ellos y apártense. No tengan nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice ¿quién? El Señor Todopoderoso. Nosotros debemos entender y recordar que Dios nos ha ofrecido a través de la vida, muerte, resurrección, sacrificio y paga de nuestros pecados del Señor Jesucristo, el ser adoptados como ¿qué? Como sus hijos. Dios nos ofrece el reino, Dios nos ofrece la vida eterna, Dios nos ofrece el ser liberados, apartados de la influencia del diablo. Dios nos ofrece la vida en vez de la muerte. Dios nos ofrece el cielo en vez del infierno. Dios nos ofrece ser hijos de Él en vez de ser hijos del diablo. Capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Las relaciones con estas personas incrédulas contaminan, ensucian nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y lo que nosotros debemos hacer si es que tenemos este tipo de relaciones es que purificarnos, limpiarnos, apartarnos, salir de ahí. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Es cierto, estamos hablando principalmente de relaciones de matrimonio con un creyente y un no creyente, pero en realidad esta última parte nos lleva y nos debe llevar a que, oye, posiblemente tú no tienes una relación de matrimonio con un no creyente. Bueno, pero debes meditar, posiblemente hay algo en tu vida que no está bien. Hay algún pecado en tu vida. Hay algo que te es ocasión de caer, como lo leí hace un ratito. Posiblemente estás viendo algo que no tienes que ver, oyendo algo que no tienes que oír, diciendo algo que no tienes que decir, yendo a lugares que no tienes que ir, etcétera. ¿Qué es lo que debemos hacer todos en general? Purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Para qué? Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Porque el Señor dice, sean santos porque yo soy santo.
Apártense del pecado porque yo soy apartado del pecado. En fin, ¿qué aprendimos el día de hoy? Unos puntos bien importantes. El líder es el primero que debe estar en acción. El líder es el primero que debe conocer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. El corazón del pueblo, la congregación, tus hijos, van a seguir tu buen ejemplo y pueden ser movidos ¿a qué? A corregir su ofensa. Que las personas de aquel tiempo se comprometieron a cumplir con sus acuerdos. Y nosotros también hemos hecho un pacto con Dios. Hemos hecho un pacto, y Dios ha hecho un pacto con nosotros de recibirnos como hijos, pero nosotros debemos comprometernos con Dios a cambiar lo que debemos cambiar. Por supuesto, es importante reconocer nuestro pecado, pedir perdón por el pecado, corregir el pecado. Y finalmente debemos purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Amado Padre, te doy gracias por la vida de cada miembro de esta congregación. Y así como lo hizo Esdras, Santo Señor, te quiero suplicar, por favor, humildemente, que perdones el pecado de tu pueblo. Y te lo suplico con la fe y con la confianza de que ya lo has perdonado. Pero a ti, Señor, te gusta la verdad en lo íntimo. Tú aprecias y valoras el que seamos honestos, humildes, que hagamos a un lado nuestro orgullo que nos impide confesar nuestras fallas, confesar nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir nuestro pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a no volver a hacer lo malo. Somos tu pueblo, Señor, pero reconocemos, así como Esdras y así como una buena parte del pueblo de aquel tiempo, que hemos pecado. Santo Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Sabemos que en ti hay misericordia, hay gracia, que en ti, Señor, hay una nueva oportunidad para corregir. Por eso es que en esta mañana nos ponemos de pie. Reconocemos que somos tus hijos, que somos tu pueblo, pero te suplicamos perdón, Señor. Y te suplicamos también, Santo Dios, que sanes nuestra mente, que sanes nuestro corazón, para que completemos la obra que tú quieres que hagamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados. Y si en tu vida hay algún pecado, puede ser el del que hablamos hoy, puede ser que estás en una relación con un incrédulo, suplícale al Señor que te perdone y que te dé la fuerza para corregir. Vamos a alabar al Señor, más bien vamos a suplicar al Señor con esta alabanza en el cual reconocemos su santidad, su amor, su misericordia, su perdón. Adelante, hermanos.